que además es arqueólogo o antropólogo. Arqueólogo. Y para hablar de antropología tenemos acá a Kunde Munter, que es doctor en antropología y además director de la Escuela de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Así es que vamos a poder tener una conversación sobre estas tradiciones, la cultura de la muerte y la figura de esta matriarca de Albertina, que es muy particular de San Miguel de Azapa. Y partamos, César, cuéntanos un poquito cómo comenzó todo esto, porque yo entiendo que las primeras aproximaciones para hacer este documental, Albertina y los muertos, se remontan al 2004, cuando tú empezaste a registrar, a grabar el Día de los Muertos en esta localidad. ¿Cómo fue el proceso para ir ganando la confianza de Albertina? Entiendo que fuiste volviendo cada año. Cuéntanos un poquito cómo fue. Sí, bueno, la historia es bien larga, como dice Soledad. Empezó el año 2004 cuando con un grupo de compañeros de antropología y un amigo estudiante de sonido fuimos en auto por cuenta nuestra a ver esta fiesta que ocurría en San Miguel en el cementerio, que es la que se muestra justo antes del final de la película. Y teníamos una noción así de las pocas cosas que habíamos leído de muerte, de cultura andina, en los ramos que teníamos en la U, con que tratamos de aperarnos lo más posible para llegar a este lugar, pero quedamos desbordados por una fiesta gigante y con mucha información y una entrada como súper potente con la gente. Entonces grabamos y sacamos algo que un profesor de antropología, Daniel Quiroz, clasificó como video etnográfico, porque realmente no calza como documental, es como un registro así bien bruto y armado, como a través de videoclips y secuencias, que lo que más nos prendó en ese momento fue como la música también que ocurría en este cementerio, que llevaran bandas de bronce, arpa, charango, quena, hasta una batucada, charros, o sea, todo ahí pasando en el cementerio, comida. Entonces eran muchas cosas y nosotros como que dijimos, ya, esta fiesta es muy grande, hay que abordarla como tema por tema, y empezamos con la música y nos quedamos con la música y nos hicimos amigos de muchos músicos y grabamos después años, casi uno al año, proyectos fondart así pequeñitos para hacer libros, librillos, discos, y a través de eso fuimos volviendo a San Miguel, hasta que el 2008 como que cambiamos un poco de tema y dijimos, hagamos algo sobre el carnaval. Y ahí ya sabíamos, habíamos ido a carnavales anteriores, sabíamos que Albertina era un personaje como clave en varias de las costumbres del pueblo y especialmente en el carnaval. Entonces ya teníamos como años en que habíamos ido como entrando como por los costados a esta figura tan potente y que sabe lo que es. Entonces era muy reacia a coger, como a darnos la entrada de conversar con nosotros. Se nos arrancaba, literalmente así nos veía. Entonces, como de vernos volver todos los años con cosas hechas ahí en el pueblo, como de regalo. Ahí obviamente que no éramos de estas personas fugaces que llegan, sacan fotos y se van y si te he visto no me acuerdo. Entonces, como que eso nos ganó confianza con mucha gente, con gran parte del pueblo, con los hijos, nietos de Albertina y finalmente con Albertina. Y cuando hicimos este proyecto del 2008, que es una etnografía, un libro, la música del la tarqueada que escuchan aquí, ya estábamos adentro de la casa con Albertina, o sea, estábamos yendo a hacer saumerio con la familia de ella, para el martes de Chaya, estábamos para todos los entierros, desentierros, hicimos tratos con Carnavalón, así que teníamos que estar ahí para ponerle sus cajas de cerveza, y porque si no ya saben que pueden pasar cosas muy malas. Entonces ahí eso nos dejó ligados a este lugar, y yo finalmente me establecí con mi pareja, que es Rocío Romero de Mimbre Films, que es la productora de la película, y tuvimos nuestro hijo ahí. Le pedimos a Carnavalón cuando estábamos en campaña, así como queremos tener un hijo, y Carnavalón como fertilidad, multiplicación, que vamos, en vez de un saumerio, 2, tengo mellizas de 4 años hoy, así que ya metido hasta el cuello, ahí como en el pueblo, ya es como un segundo hogar para nosotros. Llegamos y sabemos lo que va a pasar, como que te paras en una esquina y da la vuelta a la persona que tú estás esperando en ese lugar. Entonces es una súper ventaja como no cineasta para grabar lo que tú quieres grabar, como saber dónde te tienes que parar para esperarlo. A ese nivel de familiaridad teníamos y de entrada con la gente, confianza.
Bueno, yo creo que a esta altura, después de esta película, Albertina y los muertos, eres definitivamente un cineasta, un documentalista, después de este arduo trabajo etnográfico. Kun, cuéntanos un poquito esto del carnaval y de la cultura del culto a los muertos. Veíamos que este muñeco ño, el ño carnavalero, es enterrado durante el resto del año y desenterrado los días de carnaval, como que viene a visitar a los vivos. Cuéntanos cómo es ese proceso de enterrar y desenterrar, de darle características humanas, de darle cerveza, comida, saumerios, que hay una presencia real de él ahí. ¿Se prendió? Sí. Buenas tardes. No voy a poder responder a tu pregunta. Sí. Quiero primero situarme un poquito. Yo soy un antropólogo que desde hace 30 años ha realizado trabajo de campo en Bolivia, en el altiplano, y les voy a explicar enseguida e igual orientar mi reflexión hacia tu pregunta. ¿Sí? Yo jamás he estudiado carnaval, eso, empezando con eso, ¿sí? Pero pude disfrutar, espero que igual que ustedes en sala, que tú, Soledad, esta película porque me parece que refleja de una manera muy bonita y muy vivida, ¿no? Como acabamos de escuchar de César también, eso que en antropología llamamos, pues, como un término que se puso muy de moda hoy en día, ¿no? Ese trabajo de la relacionalidad, de cómo diferentes niveles de la vida, sobre todo también esta distinción entre la cultura, la sociedad humana y lo no humano, ¿no? Cómo vienen siendo constantemente entretejidos y cómo a través de ritos la gente trabaja esa relacionalidad, la cuida, la fomenta. Entonces, lo que uno sí sabe, si bien nunca he trabajado específicamente ni el carnaval como tal, y mucho menos el carnavalón, el ño carnavalón, viví 2 años, vivimos con la familia 2 años en Arica, trabajé en la UTA en los años 2010-2012, y sí, obviamente, a uno le ha llamado la atención esta presencia de prácticas de una manera un poco distinta que en Bolivia. Esto lo que han visto ustedes no es lo aymara, pero tiene que ver con lo aymara. Como tiene que ver con temas andinos, como tiene que ver con otras prácticas que podrían ser afro o podrían ser las mismas invenciones de esta familia de Albertina Felipe Cáceres, ¿sí? Que son todas muestras de la importancia de cuidar de diferentes maneras. Me impresionó la cantidad de cajitas, de latitas, perdón, de cristal, ¿sí? Llega a chocar un poco, ¿no? Pero el rociar, el embriagar, el embriagar el ambiente, el juntar... A ver, podría hablar demasiado tiempo, ¿sí? Ustedes me interrumpen, pero llevamos con un proyecto que tiene como título Hacer familia con vivos, muertos y huacas, ¿ya? Y en el entretanto se cambió totalmente el título del trabajo tiene que ver con una palabra aymara que es uivasiña, que quiere decir criar y dejarse criar con cariño. Y yo creo que lo que uno ve, más allá de lo muy particular de esta situación, de esta linda familia, ¿sí? De este pueblo que se une alrededor de esta familia, es esto de criarse en comunidad y de alguna manera borrar, por así decirlo, esa frontera entre vida y muerte, pero de incorporar también... Hay taqueadas, entonces las taqueadas sirven para, creo que se dice en alguna parte, para llamar la lluvia, ¿sí? Entonces, y con eso termino ya, carnaval es un momento cúspide, o sea, culminante tal vez, de justamente acompañar a lo largo de todo el año, ¿sí? Esta relación. Por eso hablamos de atencionalidad, de atender, de prestarle atención, de cuidar este ciclo constante que empieza de alguna manera o termina a principios de noviembre, con las conmemoraciones de los muertos. Y eso es súper lindo en esta película, ¿sí? Que finalmente está la muerte constantemente ahí, la misma Albertina muere, llega a fallecer, pero está constantemente la vida también, ¿no?
porque constantemente se vuelve a desenterrar al muñeco, al carnavalón. Pero los protagonistas antropológicamente podría decir uno, no es tanto este muñeco, sino es toda la gente que se mueve, que prepare anticuchos, creo que se dice, que vende las flores y obviamente la abuela, ¿no? O matriarca, disculpen. No, Mala costumbre genial, de los... genial. Bueno, ahí es interesante el tema de la matriarca, justamente. Hay algunos detalles de género que están bien explícitos, que son bien interesantes, cuando ella recuerda que logró desde pequeña juntar plata, o sea, estamos hablando de trabajo infantil en ese tiempo, pero tenía conciencia del dinero, juntó plata y logró comprarse su terreno de grande. Y el ex marido le decía, bueno, no, yo serví solo como papá de guagua. Y también eso se lo transmitió a la nieta, ¿no? Que le decía, tienes que tener tu propia plata. Cuéntanos un poquito esta figura de Albertina y del matriarcado que ella representa para la comunidad, representaba. Sí, yo siento que Albertina era una figura ciertamente muy poderosa en muchos aspectos y que el concepto de matriarca así, quizás incluso le queda pequeño, así como a la labor que ella hizo por iniciativa propia, porque nadie le estaba pagando ni un fondo, ni Conadi, ni Fondar, ni nada por hacer lo que estaba haciendo. Entonces, ese espíritu como como decía Kuhn, de hacer familia, de criar, de enseñar en esa crianza, era algo que ella extendió mucho más allá de su familia sanguínea, y era todo el tiempo en su casa. Hay niños y hay hijos, nietos y bisnietos, y están los vecinos que son sus nietos e hijos adoptivos. Ella acogía a todas estas personas en su hogar y las hacía partícipes en la práctica de estas costumbres. Entonces la inculcó y los crió en un régimen muy riguroso. Ella era así, una personalidad bien fuerte y dictatorial, así como que una autoridad en el pueblo, y eso estaba tan viejita que es algo que uno como que en cierta forma vislumbra, lo ve como en el brillo, en la picardía con que habla ella, pero realmente ella ya estaba más sorda, entonces podía como interactuar menos, pero con su sola presencia era como que ordenaba a todos se cuadraban. Hay un señor que le besa la mano, así como en reverencia a la reina, y la reconocen cuando va a comprar flores al terminal agrícola de Arica. Entonces una figura que ya era una autoridad a nivel muy grande en el valle, pero tenía esta capacidad de unir y de acoger y de ampliar su esfera y su influencia, de hacer las cosas como era una líder política en el pueblo, obviamente. Y eso creo que era como su gran poder, era como hacer partícipe a muchas personas de algo, darle como un sentido más allá de como que los trascendía. Y darle esta costumbre como del carnavalón, que no la inventó ella, sino que ella la heredó después de 2 años que estaba este muñeco ya existiendo en el pueblo, que lo habían armado entre vecinos, entre 5 vecinos, uno que sabía hacer carnavales porque era de Belén y familia de Bolivia, entonces sabían una parte de la costumbre, que tenían que hacer una vilacha y todo, este sacrificio de sangre para darle poder a la figura, pero estaban vecinos que eran de raíz más afrodescendiente, aymara peruano. Entonces ya parte como esta mezcla que, como dice Kuhn, no es como lo andino puro, es una cosa afro, chilena y andina en alguna mezcla y reinvención. Me estoy alargando mucho, Dale. pero como que lo que pasa ahí y lo que hereda Albertina y le inyecta todo este influjo de lo que ella traía de Bolivia, y ella une la tarqueada y vuelve como más andino, entre comillas, así como a los efectos simplificadores, porque ella no es alguien que discurse o se reconozca así aymara en la práctica. O sea, está registrada en Conadi ella y toda su familia, pero no es un tema para ella, ser o no ser, o la comunidad a la que se adscribe, o en el pueblo. Los afros son ahora como una entidad más potente en el pueblo, están como más en un proceso como de revitalizarse y armarse más reciente. Ella es como esa, por defecto. Y tenía esa capacidad de atraer y promover cosas en su pueblo, que por supuesto que ahí está lo de matriarca y mucho más.
A propósito de esto, del culto a la muerte, y que también San Antonio de Azapa está sobre un lugar donde hay tumbas, y entiendo que es fácil de encontrar tumbas en distintos lugares, a veces en las propias casas, y esto de los sacrificios de animales. Hay una decisión ahí también importante tuya como realizador de mostrarlo, que no es fácil de ver, para nada. ¿Cómo funciona esta ritualidad donde se incorpora también el tema de los sacrificios de animales, como la gallina que vimos ahí, que es una imagen bastante impactante? Sí, gracias. También eran dos partes, ¿no? Yo creo la pregunta, o sobre todo los sacrificios, o la primera parte de la sobreimposición en lugares sagrados, creo que es al inicio de la película. Yo vi la película en dos partes, o sea, por diferentes situaciones, pero si no mal recuerdo, dicen donde uno metiera la pala, ¿no? Uno sacaba momias, ¿no? Entonces eso, bueno, una muy breve reflexión al respecto. Eso es algo que uno encuentra sobre los temas de la poscolonialidad, digamos, o de la colonización directamente también, ¿no? De cómo efectivamente en la colonización no solo se impusieron el idioma y la religión, sino también muy concretamente los lugares sagrados, que hasta el día de hoy, nuevamente uno habla desde Bolivia, donde las cosas son un poco distintas, pero los principios generales se mantienen. En Azapa también, si bien aquí solo se ve la parte donde se van a quemar las ropas al cerro, ¿se acuerdan? Después de la muerte, pero esta presencia de los cerros tan cercana y tan importante siempre, que se ha logrado recuperar, pero es verdad que se impuso de maneras brutales. Ahora, respecto de lo otro, o sea, no es extraño, es algo que con mi esposa ambos disfruté aquí caminar por la feria de productos naturales y veganos, aproveché para comprar tofu, etc. En fin. Y toda la vida, llevo 30 años yendo, como les decía, casi la mayor parte con mi esposa, ¿no? Que trabaja temas de textilería etnográfica en Bolivia, entre otros. No, choca, sí. Uno recoge perros callejeros, etc. Pero yo no encontré particularmente chocante esta escena, no nos gusta mucho verlo, pero para la gente tenemos en este proyecto que estamos llevando a cabo, que estamos coordinando, muy hermosas imágenes, no tanto de la bilancha, estoy hablando de Bolivia, ¿sí? Donde se sacrifican animales grandes, llamas, varias a veces, en los ritos importantes. Les cuento muy brevemente, porque para no salirnos demasiado de la temática, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto en la película. En varias comunidades en Bolivia existen todavía encargados de determinados cultivos, se llaman los camanis, el nombre no importa. El encargado de la papa, el encargado de la quinoa, el encargado de la cebada, así básicamente esos tres cultivos. Y en momentos importantes del año, por ejemplo por carnaval, se va a algunos cerros particulares para hacer bilanchas, ¿ya? Sacrificios de sangre, que son animales grandes, que son realmente, yo he preferido no meterme en ese tema porque es, sí. Sin embargo, si uno observara, sí, yo sí lo he visto, ¿no? Solo que en esos momentos yo me he retirado, ¿no? Por una suerte de quizás tonta sensación de respeto hacia los animales que se iban a sacrificar. Pero si uno ve el cariño con el cual preparan, adornan, le ofrecen bebida a estos animales. Hay fotos que tengo aquí de los niños de estos camanes y de sus parientes cuando van a saludar, llorando a los animales que se van a sacrificar, que uno se da cuenta que no es algo, tal vez acá en las películas como bien rápido también no se le da tan, ¿sí? Pero es algo que viene acompañado de mucho cariño, es la única palabra y respeto. Y finalmente ocurre esa cosa bien fuerte que es el sacrificio en sí, ¿sí? Pero después se consume, yo no sé cómo será aquí, y no se trata tanto del detalle etnográfico, yo siento, ¿no? En general, sino es el gesto. Después se consume, ¿no? Esa carne se entierra
con el mismo cariño los huesos, lo que va quedando en el cerro donde se practican estos ritos de ojo, son ritos para agradecer y para pedir. Siempre esa conjunción de dos palabras, ¿sí? No sé si se aplica tanto acá, pero es esa combinación, se agradece y se pide. Sí, bueno, yo por supuesto que entiendo y lo hemos discutido muchas veces, lo discutimos como internamente cuando montamos la película, y yo defendí que estuviera eso, si no es algo gratuito o solo como para provocar reacciones en las personas, como que es algo que tiene sentido en la historia para nosotros desde varios puntos de vista. Por un lado, queríamos mostrar cómo ocurría esta fiesta sin estilizarla, sin como limpiarla para que fuera más digerible para el público externo. Entonces nos gustó así que se viera como los suelos mojados, la cerveza, los cerros de cerveza, los charcos, los perros, las moscas, como que son parte de eso, y esa cabeza nos la montamos ahí nosotros. Estaba ahí Albertina, barre y recoge las latas de cerveza. Entonces además está como asociado ahí a como más metafóricamente como la figura, justo ella habla de matar o sea, como de la muerte de su mamá para ella, está ahí, y los ruidos de animales y gallos están ahí a lo largo de toda la película porque es algo que no se ve, pero el patio de Albertina es un criadero de animales, tienen así como un micro criadero con gallinas, patos, gallos, y están sonando, eso es todo el rato como el ambiente sonoro de la casa de ella, que es donde ocurre un 90% de la película, son esos animales. Entonces, para nosotros no es gratuito ponerlo ahí, está ahí como usado como nota sonora a lo largo de la película. Muchas veces los sonidos de los gallos, en momentos cuando suenan las campanitas del cementerio y etcétera. Como que es algo que queríamos usar en varios, como que nos aportaba mucha información. Creíamos que daba muchas claves a lo largo de la película, que se podía ver como entender que no estaba ahí puesto como si ya hagamos que salten del asiento, se tapen los ojos, no sé. Y por otro lado tiene un sentido distinto a la bilancha que estaba describiendo Kuhn, porque esto es un rito que hacen los tarqueros, los músicos, lo hacen al desenterrar carnavalón, sacrifican a un gallo, lo hacen específicamente, en ese año fue un poco como desordenado. Bueno, ellos son súper desordenados, están tomando todo el rato, y la presencia de Albertina como autoridad era algo que necesitaban ellos, y como estaba viejita Albertina y no estaba retándolo, ellos estaban como niños desbandados, así como gatos, ratones sin gatos, algo así, como el dicho. Entonces, como que tienen que ser las parejas jóvenes de bailarines de la tarqueada, los que salen con las polleras, con las chupas, bailando. Ellos, pareja de jóvenes, son los que tienen que sacrificar a un gallo, y el sacrificio del gallo se observa una vez decapitado el gallo cuánto corre y salta. Mientras más corre y salta, va a ser mejor el carnaval en términos de que no se va a pelear entre los músicos, van a tocar bien sus instrumentos. Entonces, algo que ellos están pidiendo para que la semana de carnaval transcurra sin problemas y les vaya bien, y están pidiendo y agradeciendo por estar nuevamente ahí en el carnaval y con Carnavalón reunidos vivos por esa semana. Entonces, es algo que claro, para nosotros que estábamos ahí y sabíamos todo, tenía que ir. Obviamente que requiere muchas veces como una elaboración, y por eso son tan buenas estas instancias de conversar y discutir, pero no está ahí como para meter un dedo en una herida, sino que tiene muchas capas de significado para nosotros, y tratamos de que la película se entendiera. No sé si se entenderá 100%, pero... Bueno, esa es la gracia de conversar con el director y con un doctor en antropología. Kuhn, sería interesante que nos hablaras un poquito de lo importante de la hoja de coca, que aquí veíamos como Albertina, para las culturas andinas, como Albertina también buscaba un efecto adivinatorio a propósito de eso. ¿Cuál es la importancia para la cultura andina de las hojas de coca? Sí, ya, no sé si aquí hemos visto la cultura andino en práctica, pero sí, yo diría que en este sentido, claramente que sí. La hoja de coca es tan importante, se acordarán tal vez algunos de ustedes, ¿no? Cuando Evo Morales, en sus buenos años, lo hemos tenido que criticar todo después, pero no subió ahí a la palestra en las
Naciones Unidas, mostrando la hoja de coca. Coca no es cocaína, uno de los grandes temas de lucha de Silvia Rivera Cusicanqui también, que nos viene a visitar pronto. La coca une, ¿sí? O sea, si hay un símbolo por excelencia que me han comentado los amigos aymara, las amigas sobre todo, las comadres, en el alto, en el altiplano, es que la coca permite relacionar, o sea, en el verbo del concepto de moda de la relacionalidad, ¿no? Que tanto descuidamos de repente desde una cierta concepción hegemónica de la sociedad del consumo, etc. Ese cuidar esa relacionalidad, entonces la hoja de coca es el elemento de base, de partida. No ando con una chuspa chica, uso siempre la bolsa que usan desde el trabajo de campo que hizo mi esposa en los años 90 en Charazani los hombres, que es la bolsa grande, pero existen las bolsitas chicas, ¿no? Que uno cuelga, sobre todo los hombres la usan para intercambiar hojas de coca para empezar una conversación. Entonces, en realidad en familias aymara, si es que corresponde hablar en estos términos más esencialistas, estaría aquí un tarecito. Un tari es un pequeño, como un mini aguayo, podríamos decir, con hojas de coca, porque la hoja de coca facilita, la hoja de coca facilita la comunicación. Otro tema es el que hemos visto en la película, que en verdad yo no he estudiado eso particularmente, pero sí, porque mis temas de estudio nunca fueron específicamente las prácticas adivinatorias, por ejemplo, pero el leer la coca es algo que está omnipresente, diría yo, en los ritos, pero no es nada espectacular, ¿sí? Es un roce de los dedos con las hojas de coca, y a veces ni siquiera es, ¿cómo se diría?, deducir algo de cómo cae la hoja, sino prestarle atención nuevamente, atender, elegir un par de hojas, un quinto, 3, 4 hojas, las 3 hojas que son tan importantes para iniciar un buen ritual, por ejemplo. Cuando ahora hace poco fuimos a ver unos sitios, amigo arqueólogo, ayúdame, cuando vaquean los sitios, ¿cómo se llama? Saqueados, ¿sí? Y fui con una amauta, una mujer sabia, filósofa podríamos decir. Ella nos hacía elegir hojas de coca que nos gustaran, bonitas, enteras, para ofrecer al entrar a estos sitios saqueados y para intentar de alguna manera restaurar lo que había ocurrido ahí. Así que está presente en diferentes niveles, en lo cotidiano, para promover la conversación respetuosa, como en momentos más rituales, como en momentos exactos también. Así que es central. Antes de darle la palabra a quienes nos acompañan acá, César, ¿quisieras profundizar un poquito más en estas prácticas religiosas? Contarnos un poquito más a lo mejor del ño carnavalero, de este muñeco, que uno al ver la película se imaginaba que Albertina lo había creado, pero en realidad, como tú nos comentaste, fue la propia comunidad. Entonces, no sé si tú a lo largo de los años en que hiciste este registro etnográfico y antropológico fuiste viendo algunas variantes respecto del ño, hay una evolución, hay algún cambio, se mantiene la figura como un nexo entre el mundo de los vivos y de los muertos. ¿Cómo es la figura del ño? Algo, sí. Bueno, sí, me dispersé. Estaba hablando un poco antes de estos orígenes del carnavalón. Dije que lo habían formado entre estos vecinos de San Miguel, que no eran una comunidad, cultura con una etiqueta, un rótulo, sino que eran amigos, vecinos, y que entre todos como que sumaron sus saberes y haceres y hicieron este muñeco. En ese momento habían otros carnavalones y hasta el día de hoy hay otros carnavalones. Este no es el único carnavalón en uso. Sí, que sepamos nosotros, es el más antiguo en uso. O sea, que desentierran y continúan enterrando desde el año 76. O sea, son ya 50 años,
creo. Y se celebraba el carnaval con estos carnavalones, pero de una manera que era más netamente afro, que lo celebraban familias afro, y desenterraban este muñeco y lo subían a un burro y salían con guitarra y cantaban como canciones y tocaban tambores, y una persona se vestía, o normalmente un hombre se transvestía en viuda, y era la viuda de Carnavalón, y cuando lo enterraban se leía el testamento de Carnavalón, que eran como una como ajuste de cuentas, así como una funa a todos los miembros de la familia, de la comunidad, en que se acusaban ahí como en tono de broma, como se denunciaban las cosas. Y eso alcanzó a ocurrir 2 años y luego lo recibe Albertina, porque esta señora que era la fundadora original del Carnavalón, Dolores Pérez, está enferma y le dice a Albertina, tú tienes que seguir Carnavalón. Y ella lo recibe y ahí lo que cuenta ella, que ella sumó el baile de la tarqueada, que eran sus primos, sus familiares que estaban de Bolivia trabajando ahí, que no podían viajar para el Carnaval Oruro y deciden bailar en San Miguel. Y ahí como que prende en este carnaval, que es el que se ve en la fiesta, y que como desde que lo tomó Albertina, los cambios son bien mínimos. En un principio no lo enterraban, pero saqueaban el cuerpo donde andaban los niños jugando a la pelota con la cabeza de Carnavalón, y ya, enterrémoslo. Eso de haber durado 1 año o 2. Un año le cambiaron la cabeza, un señor así dijo, oye, no, estaba muy mala, yo tengo una cabeza de yeso, pongámosle la cabeza de yeso. El señor se lleva la cabeza vieja a la casa y no durmió 3 días penado por Carnavalón, entonces ahí llegó a ponerse la cabeza de vuelta a Carnavalón, como asustado. Y el cuidar, que también repite como concepto clave Kuhn, está ahí en ese como cariño del carnaval. Lo visten 2, 3 veces, lo cambian de ropa a lo largo del carnaval, lo desentierran, lo visten. A veces martes de chaya, lo visten. Y para el último fin de semana antes de enterrarlo, lo vuelven a vestir y le cambian la ropa. Y es parte de la ofrenda, así, un privilegio como ponerle la ropa a Carnavalón. Si tú le pones ropa, te estás medio asegurado con que te va a ir bien. Así ya que mejor muestra de respeto que tú ponerle el terno a Carnavalón, los zapatos. Entonces no le falta así como guardarropas. Y esos son como los cambios. Pero en términos de cómo ocurre la fiesta y todo, solo esto que decía antes, de que la presencia de Albertina estaba como más automarginada por esta sordera y que podía estar como menos arriba de la control, como en el control de las acciones. Y eso mismo generaba como un desbande y una incertidumbre, como que no sabían a quién preguntarle. Si no estaba Albertina, le preguntaban a la hija, pero hablaba la nieta, y como que ahí estaba bien difusa cuál era la figura que iba a heredar la responsabilidad y la toma de decisiones y la autoridad. Entonces estaban como más desordenados, y por eso también es más caótico y se ve como incluso un poco como más satírico el sacrificio del gallo, volviendo a ese tema, como que no es una cosa como que se hizo como corresponde, como diría Albertina, yo creo. Para terminar, cuéntanos un poquito del mundo de los sueños, cómo las culturas, o en este caso Albertina, se comunicaba con sus muertos a través de los sueños y con el propio Ño Carnavalón. ¿Cuál es la relevancia de lo onírico en esta vinculación entre el mundo de los vivos y de los muertos? Sí, gracias. Es muy interesante también ese tema, ¿no? Y creo que nuevamente tiene que ver con prestarle atención a estos temas que tendemos desde una cierta racionalidad hegemónica a considerar como no tan válidas o valiosas. Y hablando desde mi pequeña experiencia, no he investigado el tema como tal, pero recuerdo que a finales de los 90, por ejemplo, la familia aymara con la que vivíamos con mi esposa en ese tiempo, 2 sobrinitos habían perdido a su papá y, o sea, como se dice, se habían hecho huérfanos, o sea, se volvieron huérfanos, y 2 años antes su madre. Entonces yo recuerdo muy bien, está en los famosos cuadernos de campo, que la Rosita, la mamá de la familia con la que estábamos nosotros, tuvo un sueño, y en el sueño alguien, no recuerdo ahora quién, le alcanzó un puñado de clavos. Y eso para ella fue un indicio de fuerza, de que ella iba a ser capaz de asumir la carga, porque de hecho se adoptaron
ahí hay un tema interesante sobre la labor infantil, porque se consideraba que un niño tenía que ser capaz de autosustentarse a los 16 años, que son otros conceptos igual que vivían, pero quiero decir ahí, y también como se sabe de la literatura aymara, que antes la gente aymara se saludaba literalmente, en aymara se decían, se saludaban en la mañana, ¿cómo te has soñado? En lugar de decir buenos días, ¿cómo te has soñado? Que también refleja algo, ¿sí? O sea, empecemos... Ahora bien, acabo en una celebración de mi universidad de hablar con una colega joven de 33 años hace poco que me mostraba en su teléfono una serie de apuntes y de lindos dibujos de cada mañana cuando tenía sus sueños de anotarlo. Entonces quiere decir también, a ver, tomemos esto en serio, aunque, como decías tú recién, a partir del ritual, pueda parecer descabellado, loco, desordenado, sin sentido. No, a ver, veamos qué pasa, porque nuestras mentes, no tengo que teorizar sobre algo que no he pensado a fondo, pero nuestras mentes siguen procesando y creando, ¿no? Y ahí están los sueños, por ejemplo, la cultura aymara, que no es de la que hemos estado hablando aquí, como en tantas otras culturas, refleja algo. O sea, hay casos en la antropología de casos de casos de justicia. En Australia ha sido súper estudiado eso por Elizabeth Povinel, estudió eso de cómo llegaban personas aboriginals a los juicios alegando que tal o tal árbol o roca les había hablado en esos términos en el sueño. Y eso para ellos era un argumento de fondo para defender su causa. Obviamente poco respetado por los jueces australianos, pero a lo que voy es esto, ¿sí? Y entonces sí, Albertina efectivamente me hace todo sentido. Bueno, todo tiene que ver con prestar atención finalmente, que es lo que Kun ha dicho todo este rato. Les propongo, tenemos algunos minutos, si alguien quiere hacer una consulta a Kun o a César a propósito de Albertina, qué les pasó con la película, algún comentario, está disponible ahí si alguien quiere. Por ahí hay una manito levantada. Dale. Primero, César, felicitarte. Creo que, como tú dices, es una película más que un documental etnográfico, porque hay un personaje que finalmente se come el carnaval, se come la festividad, y ahí va un poco mi pregunta, un poco en lo personal y como equipo, ¿no? Porque el personaje principal fallece, ¿no? Y ustedes vienen siguiendo la historia durante mucho tiempo, entonces, ¿cómo lo resuelven, digamos, en el momento? Eso como, ¿cómo ocurrió? Me quedó en la duda a nivel de... Porque después Punta hablaba de que la película es como, están como dos partes, y yo creo que también hay como dos partes, Albertina viva, y gran parte también de la película es cuando ella ya no está. Entonces la pregunta es cómo lo resolvieron a nivel de montaje y cómo lo vivieron como equipo, porque ustedes también se involucraron mucho con ella y con la familia. Sí, por supuesto que es un tema. ¿Y? ¿Puedo complementar un poco lo que acaba de decir? Claro. Y contradecir un poquitito a La película. No es, o sea, es una película, un documental es una película. La característica del documental es, como se llama, de que es un género por esencia autoral. Porque lo que representa el documental es un punto de vista personal en relación a una realidad y la interpretación de esa realidad, que no es necesariamente lo que ocurre en una ficción, que parte de un guión, etcétera, y que es más colectivo como creación. Y este es un excelente documental porque tiene todas las características de lo que hace la belleza de este género, que es un equipo que tiene un largo trabajo de investigación, un largo periodo de adaptación con los que van a ser sus personajes para poder ser aceptados, como decía Márquez, decía, un buen documental debe ser una especie de mosca parada en una esquina de cómo se llama, de la habitación, de manera de que ninguno de los personajes les pueda llamar la atención de lo que está pasando y sean reales. Y eso es lo que ustedes consiguieron, porque se incorporaron. Y lo bello justamente es eso, que en un documental
lo importante es la mirada desde adentro, que es lo que ustedes lograron rescatar acá, y eso es lo que le da la fuerza y la belleza de lo que ustedes expresan, porque hay, primero que todo, una gran ternura y respeto en el tratamiento de los personajes. Y es lo que da a la vez y realza la verdad de aquellos personajes y la belleza y poesía también de esa forma de vida. Así que felicitaciones por este gran documental. Bueno, muchas gracias por el Yo comentario. soy cineasta y documentalista. Excelente. Yo creo que ahí podemos discutir mucho del tema como de esta frontera o no frontera entre ficción y no ficción. Yo creo que mirada autoral puede haber perfectamente en una ficción y representación de la realidad y entorno. El documental o la no ficción no escapa a hacer una representación, una manera caprichosa y selectiva de mostrar algo que nosotros entendimos de algo que estaba pasando. No es la realidad en ese sentido, no creemos que estamos mostrando así la verdad de algo, sino que fue un trabajo que, como bien dices tú, es como fruto de cariño y de respeto, y que el documental como que exude eso, nos hace sentir que el trabajo está bien hecho. Y por otro lado, había un tema que ya me va a volver, pero para responder las primeras preguntas, sí estábamos... no, lo de la mosca en el rincón de la escena, que siento que esta película, nuestra aproximación fue una mosca, pero que estaba metida en el pan, como la mosca que sale en el documental, como que nosotros estábamos amasando el pan, ayudando a la Jesús a hacer el pan, y los lulos para hacer los picarones en la olla, o jugando con el niño y con el perro ahí en el patio, ayudando a ordenar la mesa. Y la muerte de Albertina, que fue un ejemplo ya muy, muy evidente de eso. Nosotros veníamos grabando, estábamos un año grabando formalmente, llevábamos un año antes investigando, y a fines de ese año ya estaba mi señora esperando guagua, ya sabíamos que era melliza. Estábamos de vacaciones, así era Navidad, falleció Albertina, claro. Estábamos con familiares en Tacna, y me entran unos mensajes de la Jesusa, de la hija de la Albertina, que falleció mi mamá. La estamos velando, ahora la enterramos mañana. Maleta y de vuelta a Arica, a conseguirse una cámara con los vecinos, y grabé yo, mi señora con la guata ahí gigante haciendo sonido, y registramos eso. Lo grabé yo, así como que por suerte quedó enfocado, y uso cámara, pero esa cámara no la había usado nunca, y fue así como que hay que estar, y ese estar, siendo que ya veníamos años estando y ya estábamos, como decía, dentro de la casa con ellos, acompañar ese proceso de muerte de Albertina, que son 3 días, que en la película está todo como medio apretado por temas de tiempo y montaje, de ritmo, y claro, como que hay un velorio católico, que es el que se ve en la noche, que lo van a visitar en los bailes y todo. Hay una mesa, que es la que se ve con las fotos, el mantel, el aguayo y el librito de condolencias. Y la octava, que es la despedida, cuando se lleva la ropa esta persona que encarna como durante el acto, como esta performance en que ella encarna a Albertina y se despiden de ella. Y cuando era como acérquense los que se quieran despedir de Albertina, cámara a un lado y a despedirse de la abuela. O sea, no, eso era lo importante, y nos generó mucho pudor grabar el dolor de ellos, como que así de repente veía a la Jesús llorando, y como que mi instinto era no grabarla. Entonces están como esas cosas grabadas como medio en un último plano o medio de refilón, pero no quisimos como meternos ahí. Y entonces, claro, ahí como que queda el respeto más claro en cómo nos acercamos, como en ese momento fue así, ya, quedémonos más lejitos. Pero también fue, por otro lado, como esta participación en esos días tan claves para la familia, también marcó como un salto así en nuestra relación con ellos, a que nos llamaban por teléfono para cualquier cosa que estaba pasando, que ellos creían que era importante que estuvieran. Entonces fue así como ya reafirmar la relación con la familia, y que algo que obviamente tenemos hasta el día de hoy. Y la Jesús estaba más nerviosa que yo cuando íbamos a estrenar la película en Sanfic, no sé. Entonces fue muy bonito, y en términos como de construcción de la película, hay algo que le comentaba antes a Kun, con que nosotros teníamos una idea, obviamente no teníamos la idea de que se nos muriera Albertina en la película, pero queríamos contar
una historia que transitara desde las ceremonias íntimas que tenía ella con su familia, lo que ella le estaba enseñando sobre el cuidado, el culto a los familiares fallecidos, mostrar cómo eso la trasciende a ella y termina siendo algo que involucra a todo el pueblo en estas fiestas masivas en el cementerio y el mismo Carnavalón, que es el abuelo de todo el pueblo. Entonces, Albertina fallece, nos deja marcando ocupado, obviamente un tiempo, lo pensamos y decidimos que al final eso es algo que termina como aplicando en la práctica inmediata, así como que nos pone frente a esos ritos aplicados y replicados por sus familiares para despachar el alma de su abuela. Entonces fue el mejor como caso, ejemplo que podíamos tener, como el más cercano, el más potente, y que para ilustrar lo que nosotros veníamos queriendo contar desde antes. Entonces terminó siendo un golpe, un trastorno y como que salimos fortalecidos de eso también, en muchos aspectos, en la relación con ellos y en términos de contar lo que queríamos contar. Bueno, ha sido un largo proceso, un recorrido desde los inicios del 2004, luego al 2018, bueno, ir volviendo cada vez, y aquí está el resultado de esta película. Así que muchas gracias, César y Kun, por haber estado, y ustedes recomiéndenla porque cine chileno con una mirada etnográfica, arqueológica, antropológica de la cultura andina y de otras mezclas, ¿no? Así que muchas gracias por estar y comenten entonces de Albertina y los muertos. Muchas gracias. Gracias.